¿Qué tal? Ya estamos de vuelta en la redacción abierta, son las 18:39, casi las 6:40, las 7 menos 20, las 6 menos 20 en la Comunidad Canaria. Como habrán observado ustedes, ya tenemos a nuestro otro invitado, Carlos Chevalier. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Chevalier es el vicepresidente regional para la Comunidad de Madrid de la asociación Olme Ume, que ahora nos va a explicar, si es tan amable, qué significa ese acrónimo y, en fin, cuál es la vocación de esta asociación. Te vuelvo a saludar, Álvaro Aguilera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hemos estado, Álvaro y yo, hablando un ratito antes de que usted viniera de política. Álvaro es el secretario general del Partido Comunista de España en la Comunidad de Madrid. Como habrán supuesto, Álvaro defenderá la opción republicana en este debate y Carlos Chevalier la opción monárquica. Vamos a empezar por ti. Álvaro Aguilera, representante del Partido Comunista de España. Partido Comunista de España siempre muy ligado, siempre históricamente, a la institución republicana. Tiene una vocación republicana incontestable. Háblanos un poquito y ponnos en contexto, por favor. Bueno, evidentemente nosotros apoyamos la República como una forma de Estado que garantiza una Constitución que defienda a los hombres y las mujeres de forma igual ante la ley, ante el libre acceso a las instituciones, ¿no? No como una solución definitiva, porque las repúblicas en sí hay que dotarlas de contenido como cualquier forma de modelo de Estado, sino como una forma democrática de desarrollo de la sociedad frente a la monarquía, que es un tipo de forma de Estado que se basa en derechos que nosotros entendemos que no existen, como el derecho divino, como el derecho de sucesión y las leyes de carácter sanguíneo, y por tanto defendemos un ámbito en el que cualquier español o española pueda ser el jefe de Estado o la jefa de Estado en función del apoyo popular a través de las urnas y no por simplemente herencia, ya sea divina, sanguínea, familiar o de cualquier otro tipo. Álvaro, esta es la defensa y los argumentos que tú propones para defender la opción republicana, pero me refería a que ligaras un poco más la institución republicana al PCE, sobre todo con su participación, por ejemplo, en los gobiernos republicanos de la historia de España. Ha habido ministros de la República que han sido del PCE, sobre todo al final de la Segunda República. Al final de la Segunda República. Bueno, en ese caso fue porque los españoles y las españolas votaron, y entre los diputados y de las diputadas que salieron elegidas para el Parlamento de entonces se conformó una mayoría de izquierdas, que era el llamado Frente Popular. Ese Frente Popular tuvo una serie de ministros, sobre todo posteriormente cuando la guerra civil estalla, la llamada guerra civil estalla, y bueno, pues se van incorporando miembros del Partido Comunista, que evidentemente siempre hemos respaldado la República, porque tenemos una naturaleza republicana, en tanto en cuanto entendemos que esa forma democrática de apoyo a un gobierno pues es la única viable y la única posible, ¿no? Y además en este país en concreto la monarquía no ha traído casi nunca nada bueno, por ser generoso con lo del casi. Carlos Chevalier, supongo que no habrá absolutamente nada de lo que acaba de decir nuestro compañero, de lo que usted esté de acuerdo, sobre todo con respecto a esto último de la monarquía. No ha traído nada bueno, a la historia de España, pero ahora le contestará y ahora contraargumentará usted, si es que quiere hacerlo, que supongo que sí. Antes, díganos, es usted vicepresidente regional para la Comunidad de Madrid de una asociación que responde al nombre, al acrónimo Olme Ume. Díganos en primer lugar qué significa y luego cuál es la vocación de esta asociación. Esta asociación es, el acrónimo significa Organización de Leales a la Monarquía Española por la Monarquía de España, y nuestra vocación es la de defender la monarquía parlamentaria y la Constitución. Está abierta a personas de cualquier ideología, nacionalidad, tendencia, y de hecho pues está extendida por toda España. Tiene organizaciones regionales, como la de aquí de Madrid, a la que me digno representar, y desde hace pues casi 2 años estamos tratando de extender pues esta idea nuestra de lealtad a la monarquía y a la Constitución, pues porque creo que es el momento más oportuno, si es que no lo ha habido antes, de que sea así. Me decía que en esa expansión territorial de los defensores de la monarquía, de la asociación suya en particular, por toda España, me hacía ilusión a la provincia de Gerona. Bueno, pero esas son otras organizaciones en las que, no prefiero. No. En Cataluña es verdad que tenemos bastantes asociados, los tenemos por toda España,
pero el que haya otras asociaciones, pues prefiero no La referirme. suya es una asociación que tiene 2 años, que se crea hace, Sí. vamos, que es una asociación joven, que está en proceso de expansión Sí. y que entienden que la monarquía está particularmente amenazada últimamente. ¿Es por eso que nacen? No se trata tanto de amenaza como de defender la necesaria lealtad que merece la corona para que nosotros podamos tener una convivencia en paz, como ha demostrado la Constitución vigente, que es al mismo tiempo lo que defendemos. De todas las cosas que ha dicho don Álvaro, dice que no estaré de acuerdo en ninguna. Sí, hay una en la que estoy de acuerdo, y es que cualquier sistema político hay que dotarlo de contenido, si no, da igual monarquía o república, si no se le da el contenido oportuno. Yo creo que precisamente en los últimos años la monarquía española, fundamentalmente desde la transición y desde la Constitución vigente, que en su título 2 no dice que sea de derecho divino, sino que es un elemento histórico más, como lo es el escudo, la bandera o cualquier otro símbolo que une a los españoles, y fundamentalmente la Constitución, que fue refrendada por la mayoría de los españoles, es por lo que apostamos, por un sistema de convivencia que sea garante, que sea neutro, que arbitre la convivencia de todos los españoles, como ha ocurrido en los últimos años de vigencia de nuestra Constitución, por no entrar en debates históricos de otras épocas. La monarquía, es cierto, Álvaro, que excepto 2 breves, en realidad 3 breves espacios republicanos, si es que consideramos el régimen de Franco republicano, en tanto que no fue una monarquía, pero vamos, hubo una primera república, a finales del siglo XIX, una segunda república, ya saben ustedes, del 31 al 36 o al 39, eso es según el gusto del consumidor, y un régimen dictatorial del general Franco, que también no hubo de por medio ningún rey. Entiendo que tratándose del Partido Comunista vamos a excluir la opción franquista, el régimen franquista, como régimen republicano. Vamos a centrarnos en las 2 repúblicas. ¿Tú crees, Álvaro, que tanto la primera como la segunda son un modelo a seguir? ¿O es una fuente de inspiración para los republicanos del siglo XXI? Bueno, vas a decirme que me voy por la tangente, pero es que es lo que pienso sinceramente. Vamos, yo creo que son modelos interesantes ambos dos y que tienen elementos muy interesantes en ambos procesos históricos, pero en cualquier caso lo que nos tiene que producir interés es el advenimiento de una nueva república, no una tercera. Una tercera república, y por tanto no una regresión a lo anterior, que es una cuestión de memoria democrática necesaria para mejorar este país y para hacerlo más digno. Pero la cuestión fundamental es que una monarquía es incompatible con una democracia plena, porque uno de los elementos fundamentales y vertebradores de los poderes del Estado no son elegidos de forma directa por la población. Y si no son elegidos de forma directa por la población y por tanto solamente una familia tiene derecho a ocupar y a detentar la jefatura de Estado, estamos hablando de una democracia que es incompleta y que por tanto no tiene posibilidad de desarrollarse en su totalidad. Ese es un elemento que es, a mi juicio, incuestionable. Se puede decir que la monarquía no viene por derecho divino, pero el hecho concreto es que la monarquía no nació con Juan Carlos de Borbón ni nació con Felipe VI. La monarquía nació mucho antes, y esas monarquías, esas familias reales que se fueron perpetuando, a veces entre primos y entre hermanos, y estos líos graciosos de Lola que tenían, venía y estaba, patentada por un supuesto derecho divino, que era el que daba el poder a los monarcas y a esas familias reales. Eso es incompatible con la democracia. No puede haber una democracia plena en la que, no sé si tenéis hijos, pero vuestros hijos no puedan ser jefes de Estado, y los hijos de Felipe de Borbón sí, solamente por el hecho de serlos. Eso no es democracia. La monarquía, Carlos, es incompatible con una democracia plena. Yo conozco, además de España, países que son modelos democráticos, incluso envidiables por algunos, por ejemplo en los países nórdicos, que son monarquías parlamentarias desde hace siglos, pues el caso de Suecia, Noruega, Dinamarca. Nadie cuestiona que sean democracias imperfectas. Holanda, los Países Bajos, Reino Unido, Reino Unido, Luxemburgo, países que además tienen unas economías muy ¿no serían avanzadas. democracias, Álvaro?
completas, ¿no? O sea, yo no he hablado de que sea completamente antidemocrático un régimen, pero una democracia completa en la que el jefe del Estado o la jefa del Estado no se puede elegir de forma directa no es una democracia completa. Carlos. Yo pienso que cuando una constitución está refrendada por el pueblo, si la jefatura del Estado está recogida en esa constitución y el régimen para acceder a ella está recogido en esa constitución y la constitución ha sido aprobada por el pueblo, pues ya se ha completado todo lo democrático que tiene que ser el Estado. Bueno, hace falta, y vuelvo a decir, hemos venido a debatir, pero tengo que estar de acuerdo con don Álvaro, de que hay que dotar de contenido ese sistema. Y creo que en los casos que hemos citado de estos países y en el de España también, pues sí que se le dota de contenido y de efectividad. Le he preguntado antes a Álvaro Aguilera, y él mismo reconocía que se iba a salir por la tangente, que los ejemplos de la Primera y la Segunda República, vamos a centrarnos en la Segunda República, ¿qué le parecían? Me decía que son ejemplos, pero que hay que mirar al futuro. Le pregunto a usted, la Segunda República, ¿entiende usted que es el modelo republicano? ¿Entiende que fue un periodo modélico? Creo que sobre todo la última fase de la Segunda República, por mis modestos conocimientos de historia, fue un proceso revolucionario. Y creo que las revoluciones sí que no son compatibles con la democracia. Entonces Estados Unidos no es una democracia. Porque accedió a... Claro, fue una revolución, sí, lo que dio lugar a... Las revoluciones son legitimadoras precisamente de regímenes democráticos casi siempre. La revolución que se desencadenó en la última fase de la Segunda República no apostaba precisamente por mantener la Constitución republicana tal y como estaba, sino que, en fin, el Partido Comunista... En fin, yo no puedo ponerme a discutir de política porque no represento a una organización política. Tampoco soy historiador. Lo único que digo es que la Segunda República acabó mal, acabó en una guerra civil, y antes incluso de que empezara la guerra civil había altercados porque hubo una revolución, y además una revolución violenta. Y me parece que esa revolución, modestamente opino, no pretendía dar más democracia. Podemos explicarla por la situación socioeconómica en la que se encontraba España, la inmensa mayoría de la población española, como quiera, pero a mí me parece que esa revolución no es la que buscaban o equiparable a las 13 colonias americanas que ha citado don Álvaro, que se estaban rebelando contra un poder colonial abusivo, ¿no? A mí me parece que lo que buscaba era imitar modelos, como el modelo soviético, o en el caso de los anarquistas, pues el de la acracia, en fin, que no eran precisamente modelos de democracia parlamentaria, como el que con peor o mejor acierto había habido en la Segunda República antes, sino que desde mi punto de vista fue una regresión, una involución de los valores democráticos. Y hablo como simple aficionado a la historia. Y vuelvo a repetir, mi organización no es una organización política, por eso no es equiparable el debate político que pueda tener con don Álvaro, que es representante de una organización política. Álvaro, se habla de que el 23 de febrero de 1981 la corona, que ya había sido refrendada vía constitucional por los españoles en las urnas, pero quedó doblemente refrendada, que fue la legitimación de la corona por el papel del rey el 23F, del rey don Juan Carlos, el actual rey emérito. ¿Tú qué opinión tienes de aquellos días, de aquel día? Yo creo que el 23F fue un brillante proceso de legitimación de la institución monárquica en torno a un consenso necesario en el que había una institución que no tenía respaldo popular, como era la monarquía, y en el que se estaba diseñando un estado de las cosas en el cual era necesaria la monarquía,
Es imposible que el jefe del Estado y, por tanto, el alto mando militar del país no sepa que va a haber un golpe de Estado en el que está involucrado uno de sus mejores amigos, como era el caso, en concreto, del golpe de Estado del 23F. El 23F fue una legitimación enorme de la monarquía por algo que simplemente obedecía al sentido común, que era no respaldar a unos golpistas que lo único que querían era traer la dictadura. Y por tanto, vamos, en ningún caso creo que eso fuese un refrendo popular de la monarquía. Lo que creo es que el aparato ideológico del Estado y fundamentalmente el aparato ideológico del nuevo régimen que surgía, que era el Grupo Prisa, se encargó bueno, pues legitimar la institución monárquica para que no tuviese ningún tipo de contestación popular. Una institución que no tenía ninguna utilidad, como no la tiene hoy. No tiene ninguna utilidad la institución monárquica, más allá de que nos vayan dejando en ridículo por España, como hacen habitualmente los miembros de la Casa Real. Y por tanto, esa legitimación que era necesaria para el nuevo régimen que surgía allí, pues fue auspiciada por todo el aparato ideológico del Estado, en torno además a la caída de un gobierno, que era el gobierno de la UCD, que estaba cayendo en ese momento, aunque luego tardó hasta las elecciones, entró Calvo Sotelo. Un gobierno que, a pesar de ser de centro-derecha, era un gobierno que tenía determinadas cuestiones de soberanía nacional mucho más potentes que las del Partido Socialista, negarse la entrada en la OTAN, en fin, una serie de cuestiones, y había que bueno, advenir un nuevo régimen. Y en ese sentido el monarca sí jugaba un papel fundamental, exactamente igual que lo jugó Felipe VI cuando se vio que el anterior monarca estaba completamente agotado y que llevaba la institución monárquica al desastre, y por tanto lo cambiaron por otro nuevo, que es lo que hacen. 23 de febrero de 1981. ¿Cuál fue el papel de la monarquía y supuso una legitimación popular? Desde luego que supuso una legitimación, pero ya la tenía de antes. España antes, en los meses y años anteriores, se había estado pasando por momentos muy difíciles, con amenazas que se cumplían de terrorismo. Estábamos en lo que se llamó los años de plomo. Poco después del 23F esto siguió, y creo que el papel de don Juan Carlos, no solo el 23F, sino en los meses siguientes, le dio esa legitimidad. Y pienso que la legitimidad, o por decirlo en otras palabras, el 23F de Felipe VI ha sido o está siendo pues los procesos con los que se ha encontrado al poco de llegar al trono, a la jefatura del Estado. Un gobierno que no quiere gobernar, aunque gana las elecciones, un proceso separatista dentro del Estado y en contra de la Constitución, y yo creo que eso es lo que dota de contenido a un sistema, en este caso a una monarquía parlamentaria, que es lo que nuestra asociación defiende. El papel de Felipe VI en la locución famosa de octubre de 2017 contra el golpe separatista, ¿a ti qué te pareció? A mí es que me parece que es un señor que no está legitimado por el voto de nadie, entonces me da absolutamente lo mismo lo que diga. O sea, no quiero decir, pero no es el jefe de tu Estado. Es el jefe de mi Estado de una forma antidemocrática y por herencia familiar, y porque es el hijo del anterior jefe del Estado, igual que las hijas, supongo, de este, pues serán, si no hacemos lo posible por remediarlo. Pero en cualquier caso yo creo que el rey no está legitimado para intervenir en un proceso en el que ya hay organismos votados por el pueblo, como es el gobierno de la nación, como son los parlamentos diversos regionales, autonómicos, etcétera, etcétera, y por tanto lo único que hacía era sobreactuar e intentar ganarse una legitimidad. Es decir, es una maniobra de ganarse la legitimidad en torno a algo que es absolutamente innecesario, que es que el rey intervenga en un proceso en el que deben intervenir las fuerzas políticas que han sido votadas por la población, ¿no? Y en ese sentido, a mí no me vale decir que hubo una votación de un referéndum en el año 78 o en el año 77, no me vale eso, porque si una constitución dice que el presidente del gobierno se elige una vez a través del voto popular y que hasta que no muera o abdique en su hijo no va a cambiar, a mí me seguiría pareciendo que es una constitución antidemocrática, por mucho que el pueblo la haya votado, porque no es compatible la democracia con la perpetuación en el poder sanguínea, ¿no? Y eso es algo que, francamente, no tiene línea de continuidad. Bien, no puedo estar de acuerdo. Yo sí soy respetuoso con la Constitución española, con el título segundo, que es el que da legitimidad al jefe del Estado. Y si alguien no está de acuerdo, pienso que hay un título 10º de la Constitución donde se regula las fórmulas para reformar esa Constitución.
Hablábamos antes, nos preguntaba usted antes, sobre la legitimidad social. La Constitución española actual es la Constitución más consensuada de la historia de Europa, no solo de España. Es decir, fuerzas políticas muy dispares se pusieron de acuerdo cediendo cada uno y luego finalmente fue refrendada por el pueblo. Yo creo que si hubiera que reformar la Constitución o cambiarla por completo, habría que repetir un idéntico proceso. Y por desgracia me temo que nuestra sociedad, la sociedad española en estos momentos no se encuentra en ese... No está preparada. No que no esté preparada, no se encuentra en esa situación y mucho menos la clase política. ¿Eso lo decidimos nosotros o lo decide la sociedad española? Yo creo que no son capaces ustedes, los que se dedican a la política, de consensuar prácticamente nada. Mucho menos una constitución, que es algo muy serio. Es que yo no estoy dispuesto a consensuar una posibilidad en la que, por ejemplo, la esclavitud esté contemplada. No estoy dispuesto a consensuar algo que contemple la pena de muerte. No estoy dispuesto a consensuar muchas cosas porque son profundamente antidemocráticas, como es la institución monárquica. Y no vale decir que la Constitución española fue la más consensuada de la historia, porque primero no es cierto, porque veníamos de un régimen dictatorial, franquista, fascista. Y por tanto había aquello que se llamó con acierto en su momento ruido de sables. Todo el mundo se tuvo que dejar pelos en la gatera. Yo no voy a juzgar ahora lo que hizo la gente entonces, porque ni tengo autoridad moral para hacerlo, ni nada que se le parezca. Pero era un momento histórico muy concreto, en el que se aceptaron determinadas cuestiones porque había ruido de sables, porque había un miedo a un retroceso y una vuelta al pasado, y una vuelta, por tanto, a la faceta más triste y más terrible de la historia de España. Y ahora, de pronto, tenemos que vernos con la posibilidad de que esa anomalía histórica sea claramente revertida, ¿no? Y eso es algo que es necesario. Actualidad obliga, vamos a Sí, seguir sí, inmediatamente os con voy el a hacer debate. los gestos. Sí, vamos a seguir inmediatamente con el debate, pero quiero que entremos en directo a ver si podemos tener la señal que está siendo la dimisión del ministro de Cultura a un ministro de Cultura, Máxim Huerta. Vamos a ver. No sé si tenemos la señal de... No tenemos la señal. Bueno, pues entonces vamos a continuar con el debate. Sí. A ver, Carlos. No, yo no estaba hablando ni siquiera de esta Constitución en concreto, simplemente estaba diciendo que para sacar adelante una Constitución, que es algo muy serio, es la ley de leyes de un país, me parece que es necesario que haya consenso, sean cuales sean las circunstancias. Y me da la impresión, creo que es muy evidente, que ahora mismo el panorama político no es de consenso, porque en leyes de menor rango no se ponen de acuerdo nuestros representantes políticos. Entonces, ponerse ahora a abrir el melón constitucional. Abrir el melón constitucional, pues no me parece que sea el mejor momento, a no ser que cambie mucho dentro del seno de las organizaciones políticas su forma de relacionarse entre sí. Esto no es una cuestión de las organizaciones políticas, esto es una cuestión del pueblo. O sea, el pueblo no puede estar gobernado o no puede tener un jefe de Estado que no ha votado. Pero el pueblo se articula en base a partidos políticos. Es que... No solamente. O sea, el pueblo tiene sociedad civil, el pueblo tiene muchas más instituciones que los partidos políticos, el pueblo tiene muchas más vías, o debería tener al menos muchas más vías de participación, y luego están los partidos políticos en los que, la mayoría se declaran republicanos o al menos no se declaran monárquicos. En cualquier caso, yo es que creo que no es una cuestión ni siquiera de votación, porque es que de verdad que yo no votaría, o sea, yo no aceptaría un referéndum sobre la esclavitud. No lo aceptaría. Pero Álvaro, estás comparando la esclavitud con la institución monárquica. Estoy hablando de que no puede haber una democracia plena con monarquía. Y por tanto es inviable aceptarla y asumirla como algo natural. Porque no es natural, porque implica el derecho sanguíneo, en el que una persona, por el mero hecho de ser de una familia, tiene más derechos y tiene más privilegios que cualquiera de nosotros. Y eso es completamente incompatible con un régimen democrático, con un régimen normal, con una forma de sociedad lógica, ¿no? Y eso es algo que tendríamos que hacernos mirar. A ver, Carlos. Y yo lo que defiende mi organización es que no puede haber democracia plena si no hay imperio de la ley. Es decir, que si queremos cambiar las leyes, tiene que ser con las leyes que tenemos. La Constitución actual, además de ser una constitución monárquica, contiene muchos otros contenidos. Uno de ellos, vuelvo a repetir, está en el título 10,
que es la propia reforma de la Constitución, y para cumplir esa reforma constitucional, un republicano, si es realmente democrático, tiene que pasar por respetar la Constitución vigente para cambiarla. Es que no se puede hacer de esto un problema burocrático. De verdad, o sea, la monarquía o la república no es una cuestión burocrática. ¿De qué leyes o sea, de cuáles son los mecanismos entonces, que ¿cómo lo por los hacemos, hay que llegar? Bueno, es que yo creo que directamente lo que habría que hacer, bueno, o sea, además lo hablábamos el otro día en otro debate, hay que hacer un nuevo proceso constituyente, un proceso constituyente democrático con disolución de las Cortes y Parlamento, no solamente por la cuestión de la monarquía y de la república, sino por otros muchos más, porque la pregunta que es imposible de responder es ¿para qué sirve la monarquía y qué nos aporta? Le Absolutamente traslado, nada. Carlos Chevalier, le traslado esa pregunta. Según Álvaro Aguilera, la monarquía no sirve absolutamente para nada. ¿Según usted? Según mi organización y a la cual pertenezco, Olme Ume, la organización de leales a la monarquía española, por Unión por la Monarquía de España, para lo que pensamos que sirve la monarquía es para darle continuidad al Estado. Hay una persona que se forma para ser jefe del Estado, aunque cambien los gobiernos, esa persona sigue al frente, esa institución. Es el embajador, los embajadores cambian, el jefe del Estado no, las relaciones internacionales se mantienen gracias al buen hacer, se supone, de ese jefe del Estado. Hemos tenido suerte en este sentido esta es la función principal que creemos que debe de dar la monarquía: continuidad y unidad de la nación. esa es la utilidad de la monarquía, continuidad y unidad de la nación. Pero ¿qué pasa? Que sin la monarquía no habría continuidad o unidad de la nación. La prueba, en fin, no quiero entrar en debate político. Es que yo creo no, que está es que la íntimamente monarquía ligado. es un ente político. La monarquía no es, o sea, la monarquía no es un derecho divino. Y si no es un derecho divino, es un ente y una institución política, profundamente política, que obedece y representa unos intereses muy concretos en este país. Y por tanto no se puede desligar lo uno de lo otro. Y de verdad, el argumento no puede ser que el jefe del Estado no cambia, mientras que el resto de organismos sí cambian, porque eso también es profundamente antidemocrático. Las instituciones y los organismos se tienen que renovar. Y eso es bueno, no pasa nada porque cambien los embajadores, no pasa nada porque cambien los presidentes del gobierno. Eso es parte del juego democrático, eso es parte de la expresión popular y de su diversidad y de la expresión de esa diversidad. Y por tanto, ese no puede ser un argumento, la continuidad de un señor, porque es hijo de otro, como si fuese algo bueno per se. Porque si nos encontramos, como nos ha ocurrido en muchos momentos de la historia de este país, con un monarca que lo único que hace es poner en evidencia a nuestro país y que lo único que hace es hacer actividades de dudoso valor moral, ¿qué pasa? Que no lo podemos cambiar simplemente porque ¿Estabas tiene que pensando en ser alguno estable. concreto? Estoy pensando en muchísimos. Prácticamente me costaría decir cuál no. De todos los que ha habido, ¿no? O sea, es decir, vamos, desde el bochorno del elefante hasta el yernísimo que tenemos ahora en la trena, es decir, o sea, la familia real acaba de ser juzgada y uno de ellos ha hecho un ejercicio de mímesis notable, ¿no? O sea, Urdangarín llegó a la familia real y ¿qué se dedicó a hacer? Pues lo que veía en su entorno, lo que veía en la familia real. Dijo, bueno, pues yo me mimetizo con esta gente y hago exactamente lo mismo que están haciendo. Señor Urdangarín ya hace años que no pertenece a la familia real. Bueno, porque así lo decidió el actual jefe del Estado. Es familia del rey, pero no es familia real. Y bueno, no quiero tomarlo como un agravio comparativo, pero si comparamos las dos repúblicas que ha habido en España, no son precisamente dechados de virtud. Ahí están los libros de historia, sobre todo la Primera República, que fue algo bastante desastroso, que casi se extingue por sí sola, ¿no? es que en una república puede haber corrupción, pero en un régimen monárquico solo hay corrupción. Es un régimen corrupto, sí. Álvaro, vamos a que acabe Carlos. Yo lo que pienso es que en situaciones como por ejemplo la que está viviendo ahora Italia, muy parecida a la que ha vivido hace unos años España, el presidente de la República, por muy buena voluntad que ponga, no puede resolver, arbitrar con la independencia que puede hacerlo un monarca que está por encima de las divisiones partidarias. Entonces, esta es una gran ventaja de la monarquía parlamentaria, como queda demostrado sobre todo en los países más avanzados de Europa y alguno que otro de fuera de Europa, por ejemplo Japón.
gracias a esa jefatura del Estado que está por encima de la política, aunque insista don Álvaro en decir que no, que tiene unos intereses políticos, nosotros decimos que no, que los intereses son los de la nación y de hecho en nuestra organización, bueno, no preguntamos a nadie por su afiliación política, pero me consta que los hay de diferentes afiliaciones porque me lo han dicho a mí personalmente, porque además de socios somos amigos y conversamos de nuestra vida personal. Álvaro, sí. Es que hay una cosa que a mí me parece, que acaba de decir Carlos, que me parece un poco grave, sinceramente, que es el hecho de que alguien, por ser de una familia, que eso es un monarca, un miembro de una familia, no entra en las divisiones políticas y que no atiende a las divisiones políticas, y alguien votado por el pueblo sí. Y eso, francamente, es que no es cierto, sencillamente. Primero, porque no es verdad. Para empezar, el rey no representa ni es imparcial con todas las personas que nos sentimos republicanas. Y por tanto no puede estar por encima de eso, porque su propia legitimidad depende de silenciar esa posición política. Y segundo, el hecho de que una persona sea votada por el pueblo no tiene nada que ver con que tenga más o menos capacidad con su, bueno, pues de resolver los problemas que puede haber en un país. Lo que sí que tiene que ver es que tiene la legitimidad de ese voto popular, a diferencia de un monarca que no la tiene, porque solamente es monarca por el hecho de ser hijo de alguien, ¿no? Y eso es algo que se puede hablar de verdad de los momentos históricos, y otro día, si queréis, venimos a hablar de lo que se ha llamado aquí la revolución republicana, que en realidad lo que fue un golpe fascista contra un régimen democrático y perfectamente establecido, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que es un hecho es que desde 1808, ningún rey en España ha dejado el país más estable que lo encontró. Ninguno. Desde Felipe VII, desde Fernando VII hasta, bueno, Felipe VI todavía no lo ha terminado, ¿no? Pero ninguno lo ha dejado mejor que lo encontró. Se podría dar la excepción de Juan Carlos de Borbón, que lo dejó bastante mal el país, pero es verdad que se lo encontró muy mal porque veníamos de una dictadura, ¿no? Pero en cualquier caso no hizo un gran trabajo. Pero la monarquía no ha sido un factor de estabilidad en España, ni de lejos, y la monarquía lo único que ha hecho ha sido no ser capaz de solventar ningún problema. Que en cualquier caso, aunque hubiera sido una monarquía ejemplar y una familia de bien pensantes y de personas inteligentísimas, cosa que yo creo que no es, francamente, nuestra familia real, en cualquier caso seguirían sin tener la legitimidad del apoyo popular, y provienen de una institución que se basa en el derecho divino. Algo que a mí me parece muy bien que una persona crea en los dioses que considere oportuno, pero yo no estoy dispuesto a que mi jefe de Estado sea tal solamente por una religión y por ese supuesto derecho divino. Yo insisto en que el rey defiende la ley porque la ha jurado y por tanto es lo que está defendiendo, y esa es la legitimidad que tiene. Y además los monarcas o los herederos de la monarquía se preparan desde que son niños para esa función, lo cual es un valor añadido a la hora de llegar a ser jefe del Estado. No puedo estar de acuerdo, pues el actual monarca es probablemente el jefe de Estado, o por lo menos el monarca mejor preparado que ha habido en la historia de España. Hay momentos en la historia de España en la que disiento totalmente, o sea que durante el siglo XVIII, la época de los primeros Borbones, pues hombre, Madrid no sería lo que es hoy si no hubiera sido por Carlos III. Las Reales Academias se crearon en aquella época. Las guerras carlistas y la Primera Guerra de Cuba y el desbarajuste de la Segunda República acabó gracias a Alfonso XII, con todas las luces y las sombras que pueda tener cualquier reinado. Pero no me parece justo decir que todos los reyes de España han dejado el país peor que se lo han encontrado. Hay muchos casos y bueno, ahí están los libros de historia, no lo voy a decir yo, que no soy historiador. Carlos, se habla mucho y en los últimos días ha hecho una alusión Álvaro Aguilera al juicio a Iñaki Urdangarín, el yerno del rey emérito, el cuñado del rey actual, de Felipe VI, va a entrar en la cárcel en los próximos días. Él habla de un juicio o un sistema de corrupción que afecta no solo a Urdangarín, sino a la Casa Real. Se refiere en esos términos. ¿Usted cree que esto está perjudicando la imagen de la monarquía y cree que lo ha gestionado bien la Casa Real? Yo creo que lo ha gestionado perfectamente
Y en cuanto a que esto a lo que se refiere de corrupción de la familia real, pues si tiene pruebas, lo que invito a don Álvaro es que vaya a Si le han los condenado. juzgados y presente las pruebas de esos casos de corrupción generalizados. Es que se le han condenado. No, se le ha condenado, pero usted habla de que la familia real en general Pero es que Jaco Langarín era de la familia real, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. era de la familia real. Cuando se dejó puso de a robar ser. a espuertas era de la familia real, ¿no? Dejó de ser de la familia real. Pero cuando por estaba decisión. robando a espuertas era de la Sí, familia pero real. usted ha dicho que Que se ha mimetizó con el ambiente, sí, Eso. lo Bien, defiendo. pues lo si defiendo. usted tiene pruebas de esto, Yo hablo del ambiente. le no voy digo a... que vaya Tal y como está a la ley un Mordaza, juzgado. no voy a decir más que se mimetizó con el ambiente. no le digo que diga, sino que haga, que vaya a un juzgado y que presente pruebas de lo que acaba de decir, nada más. De la mímesis es difícil aportar pruebas de la mímesis. Pero si me permite una cuestión, que acaba de decir que la legitimidad del rey es que defiende la ley porque la ha jurado. No digo que es. Esta es una frase textual que acabo de apuntar de lo que acaba de decir. Que eso es lo que le Lo que le legitima. lo que le legitima, no. Pero es que casi todos los cargos públicos han jurado la ley. Y no por eso sus hijos van a heredarlos. Sí, pero Eso no es un elemento legitimador. es que es la pescadilla que se muerde la cola, pero es que en la ley está la Constitución española en la que se reconoce que el jefe del Estado es el monarca. Pero sí, yo creo que el debate, sinceramente, que me corrija el presentador si me equivoco, pero el debate no va sobre si la Constitución es monárquica o no. Nosotros sabemos que la Constitución es monárquica. Creo que sería absurdo negar eso. La cuestión es si eso debe ser cambiado o no. Si es hay positivo un sistema, para España o no. Si es positivo para España o Si no. la si es un condición de sistema- monarquía es un sistema Y yo que es lo que positivo planteo es para que no España. aporta absolutamente nada, más que de vez en cuando, eso sí, algún bochornito que nos hacen pasar. Y eso sí, muchas portadas de Lola, muchas portadas del 10 minutos y cosas por el estilo. En eso son absolutos especialistas los miembros de la Casa Real, pero por lo demás, yo sinceramente es que no veo que hagan nada que no pudiera hacer una persona votada por el A pueblo ver, con Yo mucha más visito legitimidad. con frecuencia Francia, que es una república, y creo que la imagen que tiene la monarquía española en Francia no es la que está diciendo don Álvaro. Y me da la impresión de que en otros países pues igual, sino que España se llena de prestigio gracias a nuestro jefe del Estado, gracias a nuestro rey o a nuestros reyes. Pero eso es alguna encuesta, es una opinión personal. Bueno, hubo una encuesta en Reino Unido, es un régimen monárquico, pero en el caso de Francia, lo digo porque lo veo en los medios de comunicación franceses. Tengo familia francesa y entonces, bueno, yo cada verano voy por allí y me asombra ver, me asombra, cómo en un país republicano existe esa admiración por los reyes de España. Es que yo creo que eso no es cierto. O sea, habría que ver qué periódicos, habría que ver qué articulistas, habría que ver quién es el que supuestamente tiene admiración por la monarquía Hombre, española. l'Humanité no, pero... l'Humanité, desde luego, ya estoy convencido de que no creo que sea un entusiasta de la monarquía. Les voy a hacer una última pregunta porque se nos está acabando el tiempo. Son las 19 y 18 minutos, las 7 y 18 minutos. Quería hacerles una pregunta que siempre suelo acabar los debates, este tipo de debates, con la pregunta más difícil a cada uno de ellos. En primer lugar, le voy a preguntar, y esta vez no te me vas a escapar, le voy a preguntar a Carlos. Carlos Chevalier, le quiero que me diga usted una virtud de los regímenes republicanos. Álvaro, a ti te voy a preguntar una virtud de los regímenes monárquicos. Ya lo sé. Me vas a decir una, no me digas que... No te puedo decir el movimiento republicano como contestación. Una virtud de los regímenes republicanos. Sí. Algo que no tenga la monarquía y sí que tenga la república. Y que diga, por ahí van bien. Si tú tienes, Álvaro, lo tuyo... Pero en general, de los regímenes monárquicos en general. Bueno, si quieres a Hombre, nivel yo creo que hay nacional. una virtud que han tenido algunos regímenes monárquicos que ha sido irse a casa cuando el pueblo les ha dicho que es a la puerta. Pero si no quieres si te parece que me salgo por la tangente, Sí. diré otra cosa, que es que A en ver. algunos países, afortunadamente, las familias reales están completamente al margen de la política y son un monigote y un florero y poco más, ¿no? Aún así me parece que es un monigote y un florero muy caro y muy innecesario, pero bueno, por lo menos tienen la decencia de no meterse en las cuestiones políticas, cosa que en ¿Aquí este sí país se mete? en muchas ocasiones lo han hecho. La virtud
de la monarquía vista por un republicano? La virtud de la república, un aspecto positivo de la república vista por un monárquico. Crea ilusión en el pueblo, aunque no siempre o en la inmensa mayoría de los casos no se cumpla. Esa es una supuesta virtud. Yo estoy de acuerdo, crea ilusión, pero ilusión de verdad, no la ilusión monárquica, que también crea una ilusión, pero es de prestidigitador. La ilusión de... Bueno, ya han visto ustedes que ni en esto último, en fin, que son virtudes que le imputan al contrario, pero que en realidad no son tales, o al menos no son del todo virtudes. En cualquier caso, les agradezco mucho. Carlos Chevalier, ha sido un placer. Muchas gracias. Álvaro Aguilera, ha sido un placer, como siempre. Que sepan ustedes que antes de irnos a publicidad les tengo que informar de la última hora. Ya lo sabíamos, pero ya se ha hecho oficial porque ya ha comparecido el ministro de Cultura, el exministro de Cultura, Máximo Huerta, ha dimitido. Vamos a publicidad y hablamos de esto.